¿Qué harías si, con apenas 19 años, vieras cómo un amigo de infancia es reclutado por el narco a la vuelta de tu casa, mientras en tu celular se repiten videos de marchas por la paz que parecen no cambiar nada? Nadie esperaba que un chavo flaco, con tenis desgastados y un celular de pantalla rota, terminara enfrentando la violencia no con armas, sino con cuadernos, becas y una idea que muchos llamaron imposible: transformar la rabia en oportunidades reales de estudio para los jóvenes que el crimen organizado ya tenía en la mira, justo ahí, en los barrios más olvidados de la Ciudad de México. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Mateo nació en 2003, en una vecindad de lámina y concreto húmedo en una colonia popular de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. El cuarto donde vivía con su madre, Sofía, y su hermana menor, Valeria, medía poco menos de 12 metros cuadrados. Una cama matrimonial con el colchón hundido en el centro, una litera de tubos que rechinaba cada vez que alguien se movía, una estufa de 2 quemadores pegada a la ventana y una mesa plegable que servía lo mismo para comer que para hacer la tarea. El olor a humedad era tan normal como el sonido de los mototaxis y los gritos de gas y tamales oaxaqueños que subían desde la calle a las 6 de la mañana. Su padre se había ido cuando él tenía 9 años. Una tarde de domingo dijo que iba por cigarros a la esquina y nunca regresó. Lo único que dejó fue una chamarra de mezclilla colgada detrás de la puerta y una deuda de 8,000 pesos con una señora del barrio que les había prestado para pagar la cirugía de la abuela de Sofía. Ese día, Mateo aprendió 2 cosas que se le quedaron clavadas como astillas: que los adultos también se quiebran y que deudas y promesas rotas pesan parecido. Sofía limpiaba casas en la Roma y en la del Valle, cruzando la ciudad en metro desde Constitución de 1917, casi 2 horas de ida y 2 de vuelta, 1900. Salía antes de que amaneciera y regresaba de noche, con las manos resecas por el cloro y la espalda cansada, pero con una costumbre que no soltaba: antes de dormir, preguntarle a Mateo por la escuela. «A ver, ¿qué aprendiste hoy? Pero dime algo que no me sepa», le decía, riéndose, mientras él se recostaba en el piso frío para poder escribir mejor la tarea, porque en la mesa apenas cabían los platos. Desde niño, Mateo fue de los que hacían preguntas incómodas. En la primaria, cuando la maestra hablaba del himno nacional, él levantaba la mano para preguntar por qué, si México era tan grande y tan fuerte, en su colonia no había agua 3 días a la semana. Ya en la secundaria, cuando escuchaba en las noticias sobre daños colaterales por la guerra contra el narco, preguntaba qué significaba eso cuando hablaban de personas. Su curiosidad chocaba de frente con la realidad áspera que veía en la calle: patrullas que pasaban rápido cuando se escuchaban balazos, murales improvisados para recordar a chicos asesinados, veladoras frente a una tienda después de un asalto. Tenía 13 años cuando escuchó por primera vez el nombre de un chavo del barrio que se había ido con los del norte. Le ofrecieron 4,000 a la semana nomás por avisar cuando viene la tira, comentó uno de los vecinos en voz baja a la salida de la tienda. 4,000 pesos eran casi lo que Sofía ganaba en un mes limpiando casas, subiendo escaleras con cubetas y soportando miradas altivas. La idea se le quedó dando vueltas como mosca en la cabeza. El problema no cayó de golpe. Fue llegando en pequeñas escenas. Primero, la tienda de la esquina empezó a cerrar más temprano por seguridad. Luego, los balazos dejaron de ser cosas aisladas y se volvieron un sonido que cualquiera podía reconocer. 3 truenos secos en la noche, un coche que arranca deprisa, sirenas lejanas que a veces ni llegaban a la calle. Después, un amigo de la secundaria, Rodrigo, empezó a llegar con tenis nuevos de marca y un celular mejor que el de todos. Cuando le preguntaban en broma si se había vuelto Narco Junior, él solo reía. «No manches, solo ayudo con unos favores, no es para tanto».
Mateo sentía una mezcla rara de envidia y miedo. Él seguía usando los mismos tenis negros de su graduación de primaria, ya con un hoyo en la suela izquierda por donde se le metía el agua cuando llovía. Compartía un celular Motorola viejo con la madre, donde la pantalla tenía una línea morada vertical y el botón de volumen atorado. Mientras tanto, Rodrigo subía historias a Instagram desde un iPhone 11, enseñando tacos, salidas al cine y hasta una ida a un antro en Reforma, donde presumía una mesa con botellas. ¿Neta solo por avisar quién entra y quién sale? Pensaba Mateo cuando se acostaba. Una noche de agosto, a sus 15 años, escuchó a su madre llorar en la cocina, creyendo que él ya dormía. Hablaba por teléfono con la señora de las tandas. Se lo juro, doña. El viernes le deposito aunque sea la mitad, pero no me quite el lugar, si no ya no voy a poder juntar para la prepa de Mateo. Él sí quiere estudiar, no como otros muchachos que nada más están en la esquina. Esa frase se le clavó en el pecho. Quiso levantarse y decirle que no se preocupara, que él conseguiría dinero como fuera, pero se quedó inmóvil, mirando el techo en la oscuridad. Entre rabia y tristeza, apretó los puños y se prometió algo que todavía no sabía cómo cumplir. Yo no voy a ser otro de la esquina. La violencia se sentía, pero también se normalizaba. El bache frente a su casa siempre tenía agua estancada, aunque no lloviera. Decían que por ahí habían arrastrado a un chavo golpeado y que la sangre ya no se quitó bien. A un lado de ese bache, un mural con la cara de un adolescente sonriente y la frase «Siempre presente, 2001-2018», recordaba a todos que los disparos de diciembre no habían sido cohetes. En la esquina, cada vez se juntaba un grupo más grande de jóvenes, algunos con gorras planas, otros con cadenas brillosas, todos con miradas que mezclaban aburrimiento y alerta. En la escuela pública donde estudiaba la secundaria, en Tláhuac, los maestros habían aprendido a esquivar el tema. Cuando se hablaba de violencia, se referían a lo que sale en las noticias, como si no supieran que la mitad del salón tenía un vecino, un primo o un hermano involucrado en algo turbio. Solo una maestra, la de formación cívica y ética, se atrevía a ir más allá. Se llamaba Gabriela, tenía unos 35 años, pelo rizado recogido en un chongo alto y lentes de armazón grueso. A veces llegaba con playeras que decían frases como «La educación es un acto de rebeldía» o «No nacimos para tener miedo». Un día proyectó en clase un video de manifestaciones por la paz en la Ciudad de México. Se veía Reforma llena de familias con pancartas, velas, fotos de desaparecidos. Algunos llevaban playeras blancas con la palabra «justicia» en rojo. Mateo miraba la pantalla, entre fascinado y escéptico. ¿De verdad sirve de algo gritar en la calle?, pensó. Cuando terminó el video, Gabriela preguntó, ¿qué sienten cuando ven esto? Hubo silencio. Unos miraban el celular abajo de la banca, otros se acomodaban la sudadera. Al final, una chava del fondo dijo, «Nada, eso nunca viene pa'l barrio, miss. Siempre es allá en Reforma, en el centro. Aquí no». Gabriela no la regañó, solo asintió despacio. «¿Y si Reforma no viene acá? ¿Quién lleva el barrio a Reforma?» La pregunta se quedó flotando en el salón, pesada. Esa noche, de regreso en el metro lleno, con el vagón oliendo a sudor y frituras, Mateo se vio reflejado en la ventana, junto a un anuncio de una universidad privada que decía «Construye tu futuro hoy». El costo por semestre, escrito en letras pequeñas, era más de lo que Sofía ganaba en 6 meses. «Eso no es para nosotros», pensó. Pero la cara del chavo del anuncio y la de Rodrigo con sus tenis nuevos se le mezclaron en la mente. La primera vez que la violencia lo tocó directamente fue a través de ese mismo amigo. Tenían 16 años cuando Rodrigo dejó de ir a la escuela una semana. Luego 2. Después, los rumores llegaron antes que la verdad, que lo habían visto subido en una camioneta blanca con placas del Estado de México, que ya traía trabajo fijo, con los de arriba, que hasta le daban 10,000 a la semana. Un día, casi un año después, Mateo lo encontró en la esquina, apoyado en una moto negra sin placas, fumando.
¿Qué onda, güey? Le dijo, intentando sonar casual. Rodrigo lo miró de arriba a abajo, como midiendo en qué se había convertido su excompañero. Luego sonrió. Nada, aquí, champ, ya sabes. ¿Y tú? ¿Sigues con los cuadernos? La palabra cuadernos le sonó a burla. Mateo tragó saliva. Pues sí. Mi jefa quiere que acabe la prepa. Rodrigo se rió, pero no con maldad, sino con una especie de lástima. La prepa no da para pagar la renta, hermano. Mira, dijo sacando un fajo de billetes enrollados con una liga. Esto me lo gané en 2 días, sin títulos ni nada. Piénsalo. Mateo se quedó mirando los billetes. Podía calcular rápido. Ahí había por lo menos unos 3,000 pesos. En su casa, a veces con 150 a la semana ya comían. Sintió el olor del cigarro, el sonido lejano de un carrito de elotes, la mirada de 2 tipos parados atrás de Rodrigo, observando todo sin decir palabra. De pronto, la calle le pareció más chica. Esa noche, mientras lavaba los platos con agua fría en una cubeta, porque esa semana habían cortado el suministro otra vez, le contó a Sofía, a medias, lo que había pasado. No mencionó la oferta directa, pero sí el dinero, la moto, la risa. No te vayas a hacer menso, Mateo, le dijo ella, secándose las manos en un trapo viejo y mirándolo fijo. El dinero fácil siempre viene bien pesado. A mí me pueden seguir doliendo las rodillas, pero prefiero eso a verte en una caja blanca. Tú no naciste para eso. Tú naciste para estudiar, para hablar, para hacer algo diferente. Tú siempre andas diciendo que las cosas están mal, ¿no? Pues mejor cámbialas, pero sin ensuciarte las manos, ¿me oyes? Sus palabras no eran un discurso elegante, pero le pegaron en el lugar exacto. Cambiar las cosas sonaba a frase de póster, pero en boca de su madre, con ojeras marcadas y uñas quebradas por la limpieza, sonaba a mandato. Al mismo tiempo, las redes sociales estaban llenas de videos de protestas. Otro joven asesinado, otra madre llorando frente a una cámara, otro hashtag de Ni Uno Más, que se hacía tendencia unos días y luego se apagaba. La Ciudad de México parecía un mosaico de realidades. En Reforma, marchas con globos blancos. En Polanco, terrazas llenas un sábado por la noche. En Iztapalapa, patrullas pasando lento entre calles sin pavimentar. Mateo pasaba horas desplazándose en TikTok y Twitter, viendo a otros jóvenes de su generación hablando de feminicidios, desapariciones, abusos policiales. Algunos los tildaban de generación de cristal, pero él sentía otra cosa, una especie de coraje compartido, una indignación que vibraba detrás de cada comentario. Una tarde, en la prepa pública, a la que por fin había logrado entrar en Iztapalapa, un grupo de estudiantes pegó carteles sobre una marcha por la paz que se organizaría en el Zócalo. Era en respuesta a una serie de asesinatos recientes vinculados al narcotráfico en varias colonias del oriente de la ciudad. En el cartel, escrito con plumón azul y rojo, se leía: Jóvenes de barrios en resistencia. No nacimos para ser carne de cañón. Abajo, hora y lugar de encuentro. Hay que ir, dijo una compañera, Renata, no su hermana, sino una chava de su grupo, mientras guardaba sus cuadernos. Si no, ¿para qué nos quejamos tanto? Mateo sintió un cosquilleo nervioso en el estómago. Marchas, zócalo, consignas, todo eso le parecía algo lejano, como de noticiero, no de su vida, pero se vio imaginado caminando entre miles, levantando una cartulina que dijera algo que doliera. Esa noche, al cenar sopa de pasta con su madre y su hermana, lo soltó. Oye, ma, el sábado va a haber una marcha en el centro. Es por la paz, por los chavos que se están llevando, ya sabes. Sofía dejó la cuchara en el plato. Esas donde salen en la tele. Sí, pero esta la están organizando chavos, prepas, colectivos. Vamos a ir en bola. Yo quiero ir. Hubo un silencio corto. Se escuchó el televisor del vecino con una telenovela de fondo y el ruido de un camión pasando. ¿Y ahí no hay pleito?, preguntó ella, genuinamente preocupada. No, ma.
Es pacífica. Es para que nos escuchen. Yo, yo quiero ver cómo es eso de luchar sin violencia. Ella lo miró largo rato. Luego suspiró. Nomás prométeme que si ves algo raro te sales. Y que no te me vas a poner a tirar piedras ni a pelear con la policía ni nada. Tú no eres de broncas, Mateo. Tú eres de palabras. Él asintió. La frase tú eres de palabras se le quedó dando vueltas. Hasta entonces, su voz había servido para cuestionar en clase, para bromear con amigos, para discutir en mesas familiares. Nunca para gritar algo más grande. El sábado llegó con un sol fuerte que reflejaba en los edificios del centro histórico. La Ciudad de México, ese monstruo de concreto y asfalto, parecía vibrar distinto. Mateo se bajó del metro en Pino Suárez con un grupo de compañeros. Llevaba una cartulina blanca donde había escrito, después de varios intentos tachados: no somos estadísticas, somos futuros robados. Las manos le sudaban un poco. No estaba acostumbrado a ser visto. Al salir a la calle, vio por primera vez algo que lo sacudió por dentro. Cientos, luego miles de jóvenes, muchos con playeras sencillas, mochilas, tenis gastados, algunos con paliacates blancos, familias enteras con fotos colgando del cuello, pancartas improvisadas con cartón de cajas del súper. Mi hijo no era delincuente. Nos están matando. No más balas en nuestras colonias. El ruido era una mezcla de tambores, megáfonos, consignas que iban y venían como olas. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ni uno más, ni uno más. Mateo se quedó quieto un segundo, abrumado. Olía a sudor, a desinfectante de manos, a esquites de un carrito cercano. El sol le daba en la cara y sentía la piel caliente, pero por dentro le recorría un frío extraño, como si su estómago se hubiera encogido. Renata, la de la prepa, lo empujó suavemente con el codo. «Órale, no te quedes», le dijo sonriendo. «Hoy sí se va a oír tu voz, Mateo». Él levantó la cartulina con torpeza. Al principio le dio pena gritar. Movía los labios apenas. Pero conforme caminaron por 5 de Mayo hacia el Zócalo, escuchando historias que la gente contaba por megáfonos, un hermano desaparecido, un hijo muerto en medio de un fuego cruzado, un primo reclutado a la fuerza, algo dentro de él se empezó a romper y a armar distinto al mismo tiempo. Cuando pasaron frente a Palacio Nacional, una señora de unos 50 años, con el rostro quemado por el sol y unas ojeras profundas, tomó el micrófono de una camioneta y gritó: «¡Mi hijo tenía 17 años! ¡Solo iba a la tienda! ¡No era delincuente! ¡No tenía por qué morir!». Mateo sintió un nudo en la garganta. En su mente, la cara de ese hijo desconocido se mezcló con la de Rodrigo, con la del chavo del mural en su colonia, con la suya propia. Entonces, sin planearlo, su voz salió más fuerte de lo que jamás la había usado. «¡Ni uno más!», gritó con todas sus fuerzas. La consigna se repitió a su alrededor, multiplicada por cientos de gargantas. «¡Ni uno más! ¡Ni uno más!». El sonido le vibró en el pecho. Por unos segundos dejó de sentirse solo. Dejó de sentirse un número más en las estadísticas de jóvenes de zonas populares. Era parte de algo más grande, algo que no entendía del todo, pero que lo atravesaba por completo. Esa tarde, al regresar a su colonia, las calles seguían igual, el mismo bache con agua, el mismo mural desgastado, la misma esquina con chavos fumando. Pero Mateo ya no era exactamente el mismo. Mientras caminaba, aún con la cartulina doblada bajo el brazo, escuchó un comentario de un vecino. «Mira nomás, este viene de Revoltoso del centro». Mateo se detuvo un momento. Volteó hacia la esquina y vio a 2 tipos que conocía de vista, sentados en la banqueta, riéndose. «¿Y de qué sirvió ir a gritar, dijo uno encendiendo un cigarro. «Mañana va a seguir igual todo, es puro show». Sus palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. Por unos segundos dudó. ¿Y si tienen razón?
¿Y si todo esto es solo desahogo y nada cambia? Llegó a su casa con esa pregunta pegada a la piel. Esa noche, mientras Sofía lavaba ropa a mano en una tina azul, él le contó cómo había sido la marcha, las pancartas, los gritos, las historias. ¿Y sentiste que te escucharon?, le preguntó ella. Mateo se quedó pensando. Pues, no sé. Siento que, por lo menos, ya no me siento tan solo. Hay un buen de chavos que están hartos, que no se quieren ir por el camino fácil. Pero regresé al barrio y todo está igual. Sofía enjuagó una playera y la exprimió con fuerza. Cambiar las cosas no es como cuando prendes el foco, Mateo. Es como cuando haces frijoles de la olla. Se tardan horas en estar, pero si los apuras, se queman. Ustedes ya prendieron la lumbre, ahora falta ver qué cocinan con eso. La metáfora, tan sencilla, se le quedó en la cabeza. ¿Qué voy a cocinar con esto?, se preguntó al acostarse en la litera, escuchando a lo lejos la música de una fiesta y más lejos el eco de un cohete. O quizá un balazo, ya ni sabía. No lo sabía todavía, pero esa combinación de marcha, palabras de su madre y la mirada burlona de los vecinos sería el principio de algo mucho más grande. El momento en que su indignación dejó de ser solo un sentimiento para empezar a buscar forma de acción. Porque para un joven de la generación Z, criado entre memes, violencia televisada y promesas rotas, la pregunta ya no era solo ¿qué está mal?, sino, por primera vez, ¿qué puedo hacer yo desde aquí con lo que sí tengo? Pasaron algunos meses y las noticias parecían repetir la misma historia con diferentes nombres. En la colonia vecina, un chavo de 18 años apareció muerto después de que, según los vecinos, se negara a seguir trabajando para un grupo criminal. En otra, encontraron una casa de seguridad con armas largas. En la televisión, expertos hablaban de la guerra entre cárteles, de territorios disputados, de daños colaterales. Pero en el barrio, las palabras eran otras. Se llevaron al hijo de doña Leti. ¿Escuchaste los balazos de ayer? Dicen que pintaron la barda para marcar territorio. Mateo, mientras tanto, ya estaba en cuarto semestre de la prepa. Sus calificaciones eran buenas, sobre todo en historia y en formación cívica. Le gustaba analizar, comparar, entender por qué las cosas eran como eran. Empezó a ir a la biblioteca de la escuela, no solo a hacer tarea, sino a leer por cuenta propia. Libros sobre movimientos estudiantiles en México, sobre el 68, sobre derechos humanos. Sentía que, poco a poco, el rompecabezas del país se le iba revelando, pero no encontraba todavía su pieza específica. Un viernes, al salir de clases, vio un cartel pegado en el patio. Taller, Juventud, Violencia y Acción Comunitaria. Impartido por Colectivo Horizontes. Cupo limitado. Entrada libre. El nombre no le decía nada, pero las tres palabras, juventud, violencia, acción, le pegaron directo. Apuntó el número de WhatsApp que venía abajo y escribió: Hola, soy Mateo, de cuarto semestre. ¿Todavía hay lugar? El lunes siguiente, se encontró sentado en un salón con otras 25 personas, la mayoría jóvenes como él, unos de su escuela, otros de barrios cercanos. Adelante, una mujer de unos 30 años, con acento tapatío y una playera que decía «No nacimos para ser estadística», se presentó. Yo soy Patricia, del colectivo Horizontes. Venimos trabajando con chavos en colonias complicadas de Guadalajara y ahora estamos armando red acá en la CDMX. No venimos a decirles qué hacer, venimos a preguntarles qué viven y qué quieren cambiar. Durante las siguientes 2 horas, escuchó historias que parecían espejos rotos de la suya. Un chavo de Chalco que había perdido a su hermano a manos de la policía. Una morra de Nesa que vivía con miedo de que la confundieran con alguien más al regresar de la escuela. Un chico de Tláhuac que había sido reclutado a los 14 años para halconear y había logrado salirse, pero cargaba con culpas y amenazas. Hablaron de cómo la violencia no solo eran balas, sino también la falta de oportunidades, la discriminación,
la sensación constante de que su vida valía menos por vivir donde vivían. Al final del taller, Patricia lanzó una pregunta que marcaría un antes y un después para Mateo. Si tuvieran $1.000.000 destinados solo para jóvenes de sus colonias, ¿en qué lo usarían? Las respuestas volaron: en canchas nuevas, en centros culturales, en psicólogos, en centros de rehabilitación. Mateo se quedó callado un momento. Luego levantó la mano. Yo creo que en becas, para que los chavos no tengan que escoger entre trabajar en cosas peligrosas o seguir estudiando. Porque muchos sí quieren estudiar, pero si no hay lana, pues se van a la esquina, y la esquina ahorita paga más que la escuela. Patricia asintió, interesada. ¿Y cómo te imaginas esas becas? O sea, ¿para quiénes? ¿Cómo se darían? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca había pensado en detalles. Solo sabía la sensación, la angustia de su madre contando monedas, el billete de Rodrigo frente a sus ojos, la cartulina de "no somos estadísticas". Pues, para los que viven en colonias donde ya están entrando los grupos. Para los que son como mi compa, que sí le gustaba la escuela, pero se fue al otro lado porque acá no había de otra. Y no sé bien cómo se darían, la neta, pero tal vez con alguien que revisara que sí estén estudiando, que vean que siguen yendo a la escuela. Patricia sonrió. Suena a que traes algo ahí adentro, Mateo. No lo sueltes. Esa noche, en la litera, no podía dormir. El ruido de la calle entraba por la ventana, una moto que pasaba rápido, perros ladrando, una canción de reggaetón a todo volumen. Pero en su cabeza el ruido era otro: becas, jóvenes, narco, escuela. Sacó su cuaderno de apuntes y en una hoja en blanco escribió en letras grandes: ¿cómo evitar que los chavos del barrio se vayan con el narco? Abajo, empezó a hacer pequeñas listas. 1. Darles chance de estudiar. 2. Darles algo de lana para que no tengan que trabajar en cosas raras. 3. Hacerles ver que su vida vale. No lo sabía, pero esa noche estaba dibujando, torpemente, el borrador de lo que algún día se llamaría Colectivo Futuro en Resistencia. Aún faltarían golpes, dudas, puertas cerradas y muchas horas de trabajo para que esa idea tomara forma, pero la semilla ya estaba ahí, la certeza de que no bastaba con marchar una vez al año o compartir hashtags. Había que ofrecer caminos reales, concretos, en pesos y en cuadernos, para competirle al dinero rápido de la violencia. En medio de esa efervescencia interna, llegó una noticia que lo sacudió con brutalidad. Una tarde de diciembre, mientras ayudaba a su madre a poner la mesa, su teléfono vibró. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp de la secundaria. ¿Supieron lo de Rodrigo? El corazón se le aceleró. Abrió el chat y vio varios mensajes de voz, emojis tristes, cadenas de KEP-D. Le temblaron las manos al darle play al primer audio. Dicen que lo encontraron en una brecha, güey. Se escuchaba la voz quebrada de un ex compañero. Dicen que era él. Lo mataron. Lo dejaron tirado. Mateo sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. Dejó el celular sobre la mesa, se llevó las manos a la cara y, sin poder contenerse, empezó a llorar. No era solo Rodrigo. Era la confirmación brutal de todo lo que había temido. La moto, los billetes, la risa de "no es para tanto". Sofía se acercó asustada. ¿Qué pasó, Mateo?, preguntó, abrazándolo. Él apenas pudo articular las palabras. Era Rodrigo, ma. Lo mataron. Tenía 18. Se quedaron en silencio, abrazados, mientras afuera pasaba un vendedor de pan gritando su pregón. La vida seguía, como si nada. Pero para Mateo, algo se había roto de forma irreversible. Esa noche, volvió a mirar la frase que había escrito en su cuaderno. ¿Cómo evitar que los chavos del barrio se vayan con el narco? Ahora ya no era una pregunta teórica. Tenía un nombre, una cara, una tumba nueva en el panteón. A partir de ese día,
la indignación dejó de ser un fuego difuso. Se volvió un motor preciso. Ya no solo quería marchar, quería construir algo que pudiera mirar a los ojos a un chavo de 15 años y decirle, hay otra opción. Y no solo de palabra, aquí está, en este comprobante de beca, en este horario escolar, en este comedor comunitario. No sabía cómo, pero se juró frente al cuaderno, casi como un ritual íntimo, que aunque fuera con un joven, con 2, con 10, iba a intentar cambiarle el camino a alguien. Porque si el narco ofrecía dinero y pertenencia, él quería ofrecer posibilidad y futuro. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Lo que siguió no fue una iluminación mágica, sino una serie de pequeños encuentros, decisiones y tropiezos que, mirados en retrospectiva, parecen líneas rectas, pero en su momento eran puro ensayo y error. El primer punto de quiebre llegó una tarde de marzo, en un evento al que casi no va. La maestra Gabriela, sí, la misma de la secundaria que se atrevía a hablar de lo incómodo, había seguido en contacto con algunos de sus exalumnos a través de un grupo de Facebook donde compartía noticias, talleres, becas, convocatorias. Un día, publicó: Foro, Jóvenes y Paz en la Ciudad de México. Entrada libre en la UNAM este sábado. Habrá mesas de diálogo, colectivos, testimonios. Si alguien quiere ir, mándenme inbox y nos organizamos para el transporte. Mateo, que ya estaba en la prepa y a veces sentía que la UNAM era un planeta lejano, dudó. Seguro es cosa de gente que ya está en la universidad, ¿yo qué?, pensó. Pero algo en la palabra foros y colectivos le llamó. Le escribió: Profe, ¿todavía puedo ir? Gabriela respondió casi de inmediato. Claro, Mateo. Nos vemos el sábado a las 8 en el metro Taxqueña. No faltes, échale ganas. El sábado amaneció nublado. Tomó el metro con otros 6 chavos de diferentes colonias. Al salir en Ciudad Universitaria, se quedó mirando fascinado los murales del rectorado, la biblioteca central, el espacio abierto, los árboles. Imagínate estudiar aquí, se dijo, sintiendo un cosquilleo de ilusión mezclado con miedo a fallar. El foro se realizó en un auditorio mediano de una facultad. Había mesas con manteles sencillos, carteles impresos que decían Jóvenes construyendo paz, stands de organizaciones civiles. En uno de ellos, un letrero llamó su atención: Becas comunitarias para jóvenes en riesgo. Proyecto piloto en colonias con presencia del narco. Su corazón dio un pequeño brinco. Se acercó. Detrás de la mesa había un hombre de unos 40 y tantos, moreno, de lentes delgados, camisa a cuadros arremangada y una credencial que decía Fernando, Programa Puentes de Oportunidad. Estaba acomodando folletos cuando vio a Mateo acercarse. ¿Te interesa el tema de las becas?, preguntó sin rodeos. Mateo tragó saliva. Sí, bueno, la neta sí. Yo vengo de Iztapalapa y pues allá ya se siente bien fuerte todo esto del narco. Y he pensado que si hubiera becas para los chavos igual no se irían tan fácil con ellos, pero no sé ni por dónde empezar. Fernando lo miró con atención, como midiendo si hablaba con un curioso más o con alguien realmente tocado por el tema. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Estudias? Prepa, cuarto semestre, en la pública. Fernando asintió. Mira, nosotros trabajamos en Monterrey, en Saltillo, y ahora estamos arrancando algo en el oriente de la CDMX. Damos becas pequeñas, de 1,500 a 2,000 pesos mensuales, para que chavos que viven en colonias complicadas puedan seguir estudiando y no tengan que meterse en cosas riesgosas. Pero no lo hacemos solos. Trabajamos con colectivos locales. Sin gente del barrio no funciona. Mateo sintió un latido fuerte en la sien. ¿Colectivos? ¿Como grupos de chavos de la misma colonia? Exacto. Gente que ya está movida, que conoce a los jóvenes, las calles, las historias. Nosotros ponemos parte del recurso, buscamos donantes, pero necesitamos aliados locales que den seguimiento, que conozcan a los becarios, que los acompañen.
Durante la siguiente media hora, Mateo escuchó, casi sin parpadear, cómo Fernando le explicaba el modelo. Pequeñas becas enfocadas a jóvenes de 15 a 21 años que estuvieran en riesgo de abandonar la escuela por falta de dinero o por la presión de integrarse a actividades ilícitas. El requisito principal: que siguieran estudiando y que participaran en al menos 2 actividades comunitarias al mes: talleres, servicio, proyectos. La bronca, dijo Fernando al final, es que a veces no encontramos quien lidere estos procesos desde adentro de las colonias. Muchos se cansan, otros se van, otros tienen miedo. No es fácil pararte frente a un chavo que tiene 4 veces más dinero que tú porque ya está con el cártel y decirle que mejor agarre una beca de 1,500 para estudiar. Se necesita algo aquí, señaló el pecho. Mateo pensó en Rodrigo, en la moto negra, en los 3,000 pesos en 2 días. Pensó en su madre lavando ropa, en el bache con agua, en la marcha en el Zócalo. Y antes de poder detenerse, las palabras salieron de su boca. «Yo quiero intentarlo». Fernando lo miró, sorprendido. «¿Tú?» «Sí. O sea, no sé nada de trámites ni de eso, pero conozco a los chavos. Sé quién ya anda coqueteando con la esquina, quién sí quiere estudiar pero no puede. Y no quiero seguir viendo historias como la de mi amigo. Si hay chance de armar algo en Iztapalapa, yo jalo». Fernando sonrió de una forma que mezclaba esperanza y cautela. «Mira, Mateo, no te voy a mentir. Esto no es romántico. No vas a salir en la tele el primer mes. Va a ser estar tocando puertas, llenando formatos, lidiando con burocracia, recibiendo no tras no. Y vas a ver cómo, aunque haya becas, algunos chavos se van a ir con el dinero fácil. ¿Aún así le entras?» Mateo respiró hondo. Sintió el peso de la pregunta. No se trataba solo de querer ayudar, sino de comprometerse con algo que implicaba tiempo, energía, quizá conflictos con gente peligrosa. «Aún así», dijo, esta vez sin titubear. De ese encuentro nacieron semanas intensas. Fernando lo invitó a unos talleres de formación de líderes comunitarios que impartían en una sede pequeña en la colonia Doctores. Ahí, Mateo aprendió cosas que nunca le habían enseñado en la escuela: cómo hacer un diagnóstico comunitario, cómo diseñar un proyecto, cómo presentar una propuesta a posibles donantes, cómo registrar una asociación civil. Eran palabras grandes, técnicas, pero detrás de ellas había una idea simple. Si quería que el proyecto de becas fuera real, tenía que aprender a hablar el idioma de quienes tenían el dinero sin dejar de hablar el de los chavos del barrio. Llegaron los primeros obstáculos, esos que ponen a prueba si la indignación de verdad se convierte en acción o se queda en discurso de cafetería. El primero fue en su propia casa. Una noche, mientras cenaban frijoles con queso rallado, le contó a Sofía que quería formar un colectivo. «¿Un colectivo?», repitió ella, confundida. «¿Eso qué es? ¿Un equipo de fútbol o qué?» «No, ma. Es como un grupo de personas que se juntan para hacer algo en la comunidad. Yo quiero armar uno de chavos que quieran ayudar a otros chavos a seguir estudiando. Y hay un señor que nos va a apoyar con becas si nos organizamos bien». Sofía frunció el ceño, preocupada. «¿Y eso no es peligroso? Mira que cuando alguien empieza a moverse en la colonia, luego salen los que no quieren que nadie se meta. Y tú sabes de quién hablo». Mateo lo sabía. En la colonia, todos sabían qué casa no mirar demasiado, qué carros era mejor no comentar, qué nombres no mencionar en voz alta. «Sí, ma, pero la idea no es ir contra ellos de frente. Es dar opciones a los chavos antes de que se los lleven. Es trabajar con la escuela, con la parroquia, con la señora del comedor. No vamos a andar de héroes ni nada, nomás hacer que estudiar no sea un lujo». Ella se quedó callada unos segundos. «Yo te conozco, Mateo. Cuando te clavas con algo, no sueltas. Nomás prométeme una cosa: que no te vas a poner en riesgo a lo tonto. Que si ves que algo se está pasando de la raya, me lo dices. Yo prefiero verte frustrado que no verte». Él asintió.
La palabra promesa le pesaba, especialmente porque una promesa rota de su padre había marcado su infancia. No quería repetir esa historia en otra forma. El siguiente obstáculo vino de sus propios amigos. Cuando les contó que estaba yendo a talleres y que quería formar un colectivo, las reacciones fueron variadas. ¿Un colectivo? ¿Y eso con qué se come?, se burló uno. Ay, ya vas a salir en la tele, Mateo el activista. ¿O qué?, dijo otro imitando voz de reportero. No todos se burlaron. Una amiga, Renata, le dijo: Suena chido, pero la neta, yo no tengo tiempo. Entre la chamba del Oxxo y la escuela no me da. Ojalá te funcione. Esas respuestas le dolían, aunque intentaba no demostrarlo. En sus ratos libres, empezaba a imaginar nombres para el grupo. Jóvenes por la Paz Iztapalapa, Barrio con Futuro, No Más Esquina. Nada le convencía del todo. Un día, en el metro, vio un grafiti en la pared de un túnel. Resiste o repite. La frase lo sacudió. Pensó en los jóvenes repitiendo la historia de violencia una y otra vez, y en esa otra opción, resistir. En su cuaderno escribió: Colectivo Futuro en Resistencia. Le gustó cómo sonaba. Futuro, porque no se trataba solo del presente duro, sino de lo que vendría. Resistencia, porque no iban a usar la violencia, pero tampoco se iban a dejar llevar por la corriente que empujaba a la esquina. El tercer obstáculo fue burocrático. Fernando le explicó que, para acceder a fondos de la organización que él representaba, el colectivo necesitaba, tarde o temprano, formalizarse como una asociación, o al menos tener ciertos documentos básicos: acta constitutiva, RFC, cuenta bancaria. Palabras que para Mateo sonaban a mundo de adultos, de oficinas con aire acondicionado y sillas giratorias. Pero yo ni tarjeta de crédito tengo, dijo frustrado. Apenas si tengo mi INE. No te preocupes, respondió Fernando. Vamos paso a paso. Lo primero es que no estés solo. Necesitas mínimo a otras 4 personas comprometidas, gente que firme contigo, que se eche el paquete. Y ahí estaba el reto: encontrar no solo simpatizantes, sino aliados. Mateo empezó por lo que conocía: su prepa y su colonia. Habló con la orientadora escolar, con el padre de la parroquia, con la señora que atendía el comedor comunitario. Les contó con palabras sencillas lo que quería hacer: un grupo de jóvenes que identificara a otros jóvenes en riesgo y les ayudara a conseguir becas, a seguir estudiando, a no caer en la trampa del dinero rápido. Mira, muchacho, le dijo el padre, un hombre bonachón de voz ronca. Yo he visto pasar muchas buenas intenciones. Se arman grupos, hacen 2 juntas y luego se desinflan. Si tú quieres hacer algo, te voy a pedir que seas constante. Que no vengas nada más cuando tengas ganas. Y si de verdad lo haces, yo te presto el salón de catecismo los sábados para que se reúnan. Pero me lo llenas, ¿eh? No quiero ver 3 sillas ocupadas y 20 vacías. El reto estaba lanzado. La señora del comedor le ofreció algo similar. Si traes chavos a ayudar, yo les doy comida esos días. Que no digan que trabajan en vacío. Pero síguele, no lo sueltes. Armar el primer círculo del colectivo fue un acto de insistencia. Mateo aprendió a tolerar el no puedo, el luego veo, el suena chido, pero como parte del proceso. Anotaba nombres, mandaba mensajes, volvía a preguntar. De 30 personas a las que contó la idea, solo 8 dijeron que sí querían ir a una primera reunión, y ese sábado, en el salón de catecismo prestado, llegaron 5, 2 compañeros de la prepa, una chava que conoció en el taller de la doctores, y 2 jóvenes de la parroquia. Se sentaron en sillas de plástico, con una mesa al frente donde Mateo había puesto una cartulina que decía: ¿qué podemos hacer nosotros? Se sentía raro, dirigiendo algo. No era maestro, no era experto, era un chavo más, solo que con una urgencia quemándole por dentro. Gracias por venir, empezó, nervioso.
Yo no soy nadie importante, la neta. Solo estoy harto de ver cómo se llevan a nuestros amigos, a nuestros primos, y estoy harto de escuchar que así es aquí como si fuera ley. No sé todo lo que hay que hacer, pero sí sé que, si no hacemos nada, la historia se va a repetir. Yo quiero que no. Yo quiero que, aunque sea poquitos, podamos cambiar de camino. Y, y hay una organización que nos puede apoyar con becas si nos organizamos. Pero necesitamos empezar por saber quiénes somos y qué traemos. Les habló de Rodrigo, de la marcha, del foro en la UNAM, de las becas de 1,500 o 2,000 pesos. Les habló de cómo, a esa edad, esa cantidad puede significar no tener que trabajar 8 horas en una chamba mal pagada y poder seguir estudiando. Les habló, también, del miedo que le daba enfrentarse a la indiferencia del barrio, a las burlas, a las miradas de los tipos de la esquina. Yo tengo miedo, admitió con la voz un poco quebrada. Pero creo que más miedo me da quedarme igual y que dentro de 5 años nos veamos aquí mismo y digamos, se llevaron a otro, y a otro, y a otro, y no hicimos nada. El silencio que siguió fue diferente al de otros silencios. No era indiferencia, era digestión. Una de las chicas, Renata, levantó la mano. Yo sí quiero, dijo. Mi hermano menor ya está jalando con unos güeyes que no me gustan nada. Si yo puedo ayudar a que, aunque sea mis primos, mis vecinos, tengan otra opción, yo jalo. No tengo varo, pero tengo tiempo los sábados. Otro de los asistentes, Luis Ángel, agregó, yo sé algo de computadoras. Puedo ayudar con lo de las redes, los formularios, lo que quieras. Nomás dime qué hay que hacer. Esa primera reunión terminó con algo concreto, 5 nombres y un compromiso. Se repartieron tareas. Mateo llevaría la comunicación con Fernando y con la organización. Renata se encargaría de contactar a chavos de la secundaria y la prepa que estuvieran en riesgo de dejar la escuela. Luis Ángel se ocuparía de armar un pequeño formulario en línea y una base de datos sencilla. Los otros 2 ayudarían a correr la voz en la colonia y en la parroquia. Salieron del salón como una mistura de emoción y vértigo. Camino a su casa, Mateo miró el cielo gris de la tarde. Por primera vez, el concepto de colectivo dejó de ser una palabra lejana y se convirtió en algo real. Personas, tareas, un plan, aunque todavía borroso. El siguiente paso fue diseñar el programa de becas piloto. Con la guía de Fernando, definieron criterios. Jóvenes de 15 a 21 años que vivieran en colonias con presencia de grupos delictivos, que estuvieran inscritos en secundaria, prepa o en los primeros semestres de universidad pública y que demostraran, con algo tan simple como una boleta o una constancia, que sí asistían. La beca sería de 1,500 pesos mensuales durante 6 meses, renovables si cumplían con 2 condiciones: seguir estudiando y participar en al menos una actividad comunitaria al mes, talleres con niños, limpieza de espacios, apoyo en el comedor, etc. No fue fácil bajar estas ideas a papel. Mateo se encontró, por primera vez, redactando un documento en computadora con términos como objetivo general, población objetivo, metodología y justificación. Cada palabra le costaba, pero detrás de cada una veía caras. La de un chavo que trabajaba de cerillo en el súper y ya no quería estudiar. La de una chica que cuidaba a sus hermanos menores porque su mamá trabajaba de noche. Una tarde, cuando el documento estaba casi listo, Luis Ángel lo miró sobre su hombro. Se ve bien, güey, dijo. Pero le falta algo. ¿Qué? Tu historia, la de Rodrigo, la de tu jefa. Si los de la organización leen puro lenguaje técnico, igual dicen otro proyecto más. Pero si entienden que esto no sale de un escritorio en Polanco, sino de aquí, del barrio, igual se mueven más. Mateo dudó. Exponer su dolor, el de Rodrigo, le parecía desnudar algo muy íntimo. Pero recordó las palabras de Fernando. Se necesita algo aquí. Y la imagen de la madre que gritó en la marcha por su hijo. Esa noche, agregó un párrafo al principio del proyecto.
Contó con respeto pero sin edulcorar cómo su amigo de secundaria había sido reclutado y luego asesinado, cómo su madre luchaba por pagarle la escuela, cómo él veía cada semana a jóvenes de su colonia ser absorbidos por el circuito de la violencia, no para victimizarse, sino para dejar claro que este proyecto no era un capricho, sino una respuesta urgente a una herida abierta. Cuando enviaron el documento a Fernando, junto con una carta firmada por los 5 miembros del colectivo, la espera se hizo eterna. 1 semana, 2, 3. Cada vez que sonaba el celular, Mateo sentía un brinco en el corazón. Mientras tanto, la vida seguía. Tareas, exámenes, los mismos problemas en la colonia. En algún momento, empezó a dudar. Igual nos dijeron que sí para que nos entretuviéramos, pero nunca van a mandar nada, pensó. El mensaje llegó un martes a las 6:23 de la tarde. Estaba ayudando a su hermana Valeria con la tarea de matemáticas cuando su celular vibró. Era de Fernando. Mateo, acabamos de revisar el proyecto en la organización. Felicidades. Les vamos a aprobar un piloto para 15 becas durante 6 meses en tu colonia. Necesito que nos veamos esta semana para afinar detalles. Esto apenas empieza. Mateo se quedó mirando la pantalla, como si no entendiera bien las palabras. 15 becas. Eso significaba 15 jóvenes que, gracias a un papel que aún no existía físicamente, tendrían 1,500 pesos mensuales para seguir estudiando. No era una fortuna, pero era un margen de maniobra que antes no tenían. Era sobre todo un mensaje. Alguien, en algún lugar, apostaba por ellos, por la idea de que estudiar en medio de la violencia valía la pena. Su madre, al verlo sonreír de repente, preguntó: ¿Qué pasó? Él levantó la vista, con los ojos brillosos. Nos aprobaron las becas. Vamos a poder ayudar a 15 chavos. De verdad. Sofía no entendió todos los detalles, ni qué era exactamente un piloto. Pero entendió algo más profundo. Su hijo estaba empezando a cumplir una promesa que no había sabido poner en palabras. Una promesa que se remontaba a aquella noche en que lo escuchó llorar por Rodrigo. Lo abrazó fuerte, como si pudiera protegerlo de todo lo que vendría. Lo que siguió fueron meses de trabajo duro, de esos que no salen en las fotos inspiradoras, pero que sostienen cualquier cambio real. Hubo que diseñar una convocatoria. Hicieron un cartel sencillo en la computadora de Luis Ángel. Convocatoria. Becas Futuro en Resistencia, para jóvenes de 15 a 21 años que quieran seguir estudiando y viven en colonias afectadas por la violencia. Beca de 1,500 pesos mensuales por 6 meses. Infórmate aquí. Imprimieron 50 copias en una papelería de la colonia, gastando casi todo el fondo que tenían de una pequeña rifa. Y las pegaron en la prepa, en la secundaria, en la parroquia, en la tienda, en el comedor. El día de la primera reunión informativa, esperaban con sorte a 10 interesados. Llegaron 27. El salón de catecismo prestado se llenó de jóvenes con gorras, mochilas, miradas desconfiadas. Algunos iban acompañados de sus madres, que cruzaban los brazos, recelosas. Esto suena demasiado bonito, parecían pensar. Y con razón. En un contexto donde muchos habían sido engañados una y otra vez, cualquier propuesta que prometiera dinero a cambio de estudiar generaba sospecha. Mateo, de pie frente a ellos, sintió cómo se le secaban las manos. Respiró hondo y recordó las palabras de su madre. Tú eres de palabras. Habló claro. Explicó de dónde venía el dinero, qué esperaban a cambio. Estudiar, participar, no meterse en cosas ilícitas. ¿Qué no podían prometer? No podían garantizar seguridad total. No podían salvar a todos. Reconoció sin adornos que 1,500 pesos no eran una millonada, pero sí podían significar no tener que dejar la escuela para trabajar tiempo completo en algo peligroso. Hubo preguntas duras. ¿Y si se enteran ellos de que estamos en esto? Preguntó un chavo bajando la voz. ¿Tú ganas algo de aquí? ¿O nomás te quieres lucir? Soltó otro.
con un tono entre retador y dolido, acostumbrado a que todo tuviera truco. Mateo no se ofendió. Entendía de dónde venían esas dudas. «Yo no gano lana», respondió firme. «Gano el saber que no todos vamos a repetir la misma historia. Y sí, tengo miedo, igual que ustedes. Pero prefiero usar el miedo para moverme que para quedarme quieto». Entre esos rostros había uno que, sin saberlo, se convertiría en símbolo del impacto del colectivo, el de un chavo de 16 años, flaco, con la gorra hacia atrás y un tatuaje mal hecho en el antebrazo que decía «Vida loca». Se llamaba Bruno. Vivía a 2 calles de la casa de Mateo y ya llevaba meses sonando en la colonia. Se había visto subido en camionetas sospechosas, aparecía con tenis nuevos cada mes, tenía un aire de «a mí no me asustan». Pero esa tarde estaba ahí, sentado en una silla de plástico, sin decir palabra. El camino desde esa primera reunión hasta ver a Bruno y a otros recibir su primera beca estuvo lleno de tropiezos. Hubo papeles que se perdieron, boletas escolares que nunca llegaban, mamás que desconfiaban, rumores de que eso era puro cuento. También hubo momentos en que Mateo, agotado, pensó en soltarlo todo. Como aquella tarde en que, después de recorrer la colonia bajo el sol para recolectar firmas y documentos, recibió un mensaje de uno de los aspirantes. «Ya no voy a aplicar. Me ofrecieron algo mejor. Ahí se ven». Ese algo mejor, todos sabían que era. Y ahí, más que en cualquier marcha, se sentía la batalla desigual. Un colectivo ofreciéndole a un joven 1,500 pesos y un futuro incierto pero digno. El narco ofreciéndole 5,000 a la semana, un arma, una moto, un sentido retorcido de pertenencia. Mateo se sentaba a veces en el borde de la cama, exhausto, preguntándose si valía la pena tanto esfuerzo por tan pocos. Pero entonces recordaba la mirada de la madre de Rodrigo en el velorio, recordaba el cuaderno donde escribió su pregunta inicial, recordaba la voz de Sofía diciéndole, «Tú no naciste pa' eso». Y poco a poco, entendió algo que se convertiría en uno de sus mantras. Salvar a uno ya es cambiar una estadística. La primera vez que vieron materializado el resultado de meses de trabajo fue en una pequeña ceremonia improvisada en el patio de la parroquia. No había escenario ni reflectores, solo una mesa con manteles prestados, 15 sobres blancos con la primera parte de la beca en efectivo, porque muchos aún no tenían cuenta bancaria. Una lista de nombres y la presencia discreta de Fernando como representante de la organización. Los becarios, uno por uno, fueron pasando. Una chica con uniforme de enfermería, un joven que quería estudiar ingeniería, una madre adolescente que retomaba la preparatoria abierta, un chavo que escribía rap. Cuando pronunció Bruno, hubo un murmullo en el público. Algunos lo miraron con suspicacia. Él se levantó despacio, caminó con ese aire de quien no quiere mostrar emoción, tomó el sobre, miró a Mateo a los ojos y soltó una frase que, para el activista, valió más que cualquier aplauso. «Si esto sale mal, te voy a venir a reclamar». Y luego, apenas audible. «Pero, gracias por creer que todavía puedo estudiar». No era una declaración melodramática, era real, áspera, propia de alguien que ya había visto demasiadas cosas para su edad. Y sin embargo ahí estaba, un pequeño hilo de confianza tendido entre 2 jóvenes de la misma colonia que, pocos meses atrás, parecían ir en direcciones opuestas. El colectivo Futuro en Resistencia no cambió de la noche a la mañana la realidad de Iztapalapa, ni mucho menos la del país. No desmontó cárteles, no acabó con la corrupción, no transformó en un año las estadísticas nacionales de violencia. Pero sí hizo algo que, en ocasiones, las grandes cifras invisibilizan. Convirtió la indignación de un joven de la generación Z en un proyecto concreto que con becas modestas, disciplina, educación, trabajo duro, mentalidad y apoyo comunitario,
empezó a abrir pequeñas grietas en el muro de la violencia, por donde se colaban nuevas historias posibles. Con el tiempo, algunos becarios desertaron, otros aprovecharon al máximo la oportunidad. Hubo decepciones, como aquel chico que, aún con la beca, decidió irse con los de la esquina. Hubo también victorias silenciosas. La primera becaria que terminó la prepa. El primer aceptado en la universidad pública. La madre adolescente que, gracias a la ayuda, pudo probarse a sí misma que su vida no estaba acabada a los 17. Años después, cuando Mateo se paró frente a un grupo nuevo de jóvenes en otra colonia popular de la Ciudad de México, ya no era el muchacho que dudaba si su voz servía para algo más que quejarse. Era un activista comunitario que había aprendido, a golpes y a aprendizajes, que la paz no se construye solo con marchas, ni solo con discursos, sino con decisiones concretas tomadas una y otra vez, contra todo pronóstico. Y cada vez que alguien le preguntaba si no se cansaba, recordaba a Rodrigo, a su madre, a Bruno, y respondía con la frase que se había vuelto su brújula. Mientras haya un solo chavo que dude entre la esquina y la escuela, todavía vale la pena seguir.